Ya, en esta oportunidad vamos a tratar bien, alumnos, buenas tardes. Entramos pues a la sesión número 4, a la clase número 4 y vamos a tratar el tema sobre las etapas del desarrollo humano que nos están faltando. Recuerden ustedes que en la clase anterior nosotros tratamos la etapa prenatal, la etapa de la infancia, niñez temprana y niñez intermedia. Ahora nos está faltando tratar el tema de la adolescencia, la etapa de la adultez temprana, adultez intermedia y la senectud. Pues bien, vamos a ver ahora la adolescencia. En realidad, la adolescencia es la etapa en la cual ustedes se encuentran viviendo, gozando en este momento, ¿no? Y creo que ustedes están vivenciando más, ¿no es cierto?, en qué consiste realmente pasar por esta etapa, ¿no? Lo que yo les puedo decir es lo siguiente: la etapa de la adolescencia es una etapa de transición, fundamentalmente. Una etapa de transición en la cual el individuo está dejando de ser niño y pasa a ser adulto, ¿no? La adolescencia es esa etapa pues fundamentalmente de formación, ¿no? Una etapa de grandes cambios, ¿no? Es cambios morfológicos, cambios de las estructuras mentales, ¿no? Y está comprendida fundamentalmente entre los 12 hasta los 19 años de edad, ¿no? Esta etapa de la adolescencia empieza con la pubertad, ¿no es cierto? Es como que la pubertad despierta la adolescencia, ¿no? La pubertad, fundamentalmente, alumnos, son cambios morfológicos, cambios fisiológicos, y que tiene más o menos un periodo de vigencia de 3 años, ¿no? La pubertad, estrictamente hablando, son cambios físicos, ¿no? ¿Cuáles son esos cambios físicos que se presentan en este estadio, ¿no? Principalmente cambios hormonales, ¿no? Es decir, las gónadas comienzan, ¿no es cierto?, a secretar hormonas, en el caso de la mujer, estrógenos y progesterona, y en el caso del hombre, la testosterona, ¿no? Los folículos en la mujer comienzan a madurar y empieza la ovulación, ¿no? Y con la ovulación empieza la menstruación. ¿Cómo se llama técnicamente la primera menstruación en la mujer? Pregunto. Efectivamente, menarquía, ¿no es cierto? Es la primera menstruación en la mujer. Y en el caso del hombre, del varoncito, del puber, varón, la aparición del líquido seminal, ¿no es cierto?, de la espermatogénesis, se presenta en un fenómeno que son conocidas como las poluciones nocturnas o los sueños húmedos, ¿no? Entonces, allí realmente el adolescente se da cuenta de la capacidad reproductiva ya de su organismo, ¿no? Entonces, las poluciones nocturnas, como ustedes saben, no es el adolescente que se acuesta en las noches y luego durante toda la noche tiene sueños pues y unas fantasías sexuales tremendas y el día siguiente amanece húmedo, ¿no? Bien, otro de los cambios importantes físicos tiene que ver con el crecimiento. Crecimiento es un término físico que tiene que ver con el incremento de la masa corporal, el incremento de la estatura, del peso, ¿no? Y acá tenemos que señalar un hecho incontrastable, incuestionable. ¿Cuál es? Que las mujercitas, las púberes mujeres, se desarrollan más prematuramente que los varones, ¿no? Es decir, en la mujercita la pubertad les llega a los 10 años ya, ¿no? Están empezando con esos cambios, con esas transformaciones, su cuerpo crece ya desde los 10 años. Los hombrecitos sí nos retrasamos un poquito, ¿no? Estamos realmente a los 12 años algunos, ¿no? En ese sentido, nosotros los varones
tenemos que reconocer hidalgamente que somos un tanto retrasaditos en ese aspecto, ¿no? Solamente en ese aspecto, ¿no? Y si no, veamos pues, ¿no? A veces de repente, para constatar esto, veamos y comparemos a un puber varón de 11 años con una puber mujer también de 11 años, ¿no? Mientras el varoncito está ahí todo raquítico, enclenque, ¿no? Jugando con sus canicas, con sus bolitas ahí, la puber mujer ya está desarrolladita y ya tiene otros intereses, está preguntando a su compañera a quién le gusta, ¿no? Entonces, y si lo comparamos físicamente a ese puber varón y mujer de 11 años, la puber es más desarrollada, ¿no? Exagerando un poco, podríamos decir incluso que físicamente hasta parece su mamá, de ese puber varón, ¿no? Otra de los aspectos físicos es que aparecen las características sexuales primarias, ¿no? Y las características sexuales secundarias. Las características sexuales primarias se refiere a aquellos cambios morfológicos y fisiológicos directamente relacionados con el órgano reproductor, es decir, con los genitales, ¿no? Es decir, el crecimiento de los genitales, el inicio de la capacidad reproductiva, ¿no? Esos son denominadas características sexuales primarias, ¿no? Y las características sexuales secundarias tienen que ver con los cambios morfológicos, ¿no? O cambios corporales, pero no cualquier cambio, sino esos cambios del cuerpo que tienen un contenido sexual. Esos cambios que permiten diferenciar al hombre de la mujer, ¿no? Miren, cuando ustedes ven a los niños de 8 o 9 años haciendo algunos arreglos, tanto en el varón como en la mujer, incluso físicamente pueden pasar por uno y otro sexo, ¿no? O sea, es decir, a ese niñito, ¿no es cierto?, de repente le ponemos una faldita, un trajecito, y físicamente hasta podría pasar por una mujer. Igual sucede con la mujer, ¿no? Le cortamos el cabello cortito, le ponemos un pantalón, y físicamente hasta podría pasar por un varón. No hay mucha diferencia. Pero ya en la pubertad, con la aparición de las características sexuales secundarias, comienzan esos cambios corporales que marcan la diferencia entre un hombre y una mujer. En el caso de la mujer, aparecen pues, bueno, los senos, el ensanchamiento de la cadera, ¿no es cierto?, las piernas, ¿no es cierto?, comienzan a llenarse, a ponerse redonditas, ¿no? Empieza el cuerpo a tener forma de curvas ya, ¿no es cierto? Entonces, en el hombre también, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? El cambio de voz, esa voz de niño, toda aguda, aflautada, un poco chillona, cambia a una voz gruesa, grave, voz de hombre realmente, ¿no es cierto? Entonces, esa es una característica sexual secundaria. Otra, en el hombre vemos que se ensanchan los hombros, ¿no? Ese cuerpo de ese niño, si antes era una especie de una tabla, ¿no es cierto?, muy rectangular, con la pubertad ya ese cuerpo de un triángulo, ¿no?, invertido, ¿no? Ya salen de repente esos pectorales ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante, chicos, las características sexuales secundarias? Porque con la aparición que permite diferenciar nítidamente al hombre de la mujer, aparece también la atracción sexual, ¿no? Por eso es importante las características sexual secundarias. Bien, continuando con las siguientes diapositivas, nosotros hemos dicho, alumnos, recuerden que en todas las etapas del desarrollo humano tenemos que evaluar las tres dimensiones del desarrollo. El aspecto físico, que ya lo hemos visto en el caso de la adolescencia, el aspecto psicosocial y el aspecto cognitivo. Entonces vamos a ver el aspecto psicosocial en la adolescencia, ¿no? Se dan cambios también emocionales en la adolescencia, ¿no?
Es decir, el adolescente es más reflexivo, ¿no es cierto? El adolescente es más reflexivo, indudablemente, ¿no? Ya piensa sobre sus propias ideas y por lo tanto el aspecto emotivo disminuye, es menos reactivo, ¿no? Pero esto no quita que el adolescente, pese a que se nota una mayor consistencia emocional, es decir, ya el adolescente no es tan voluble como cuando era niño, ¿no? Sus estados de ánimo no son tan cambiantes. Sin embargo, también tenemos que señalar que el adolescente es fundamentalmente frágil emocionalmente. Es frágil, todavía sigue siendo frágil, ¿no? Y vemos que esa fragilidad se demuestra cuando ese adolescente vive un ambiente familiar adverso, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando dentro de la familia el adolescente no es aceptado, de repente es rechazado, cuestionado, y muchas veces los adolescentes ante este ambiente familiar adverso se siente como una especie de un patito feo dentro de la familia, ¿no? Por eso que en estas circunstancias adversas para el adolescente, generalmente estos adolescentes hacen crisis, ¿no? Es decir, se van encaminando hacia la depresión, ¿no? Y vemos muchos casos, pues, ¿no? De jóvenes, incluso hasta niños, ¿no? Que frente a una situación en la cual desaprueban el año, ¿no? Optan desgraciadamente por tomar una determinación fatal, ¿no? Entonces, eso es por la misma etapa de fragilidad emocional, ¿no? Para que ustedes entiendan mejor de esta etapa de la fragilidad emocional, yo les haría una pregunta. ¿Ustedes han visto alguna vez un caso de una persona de 50 años que sea un emo? ¿No es cierto? ¿Han visto? No. Justamente estas características aparecen más en adolescentes, ¿no? Y especialmente en chiquillos de 14, 15 años, ¿no? Por la fragilidad emocional, ¿no? Respecto a la personalidad, ¿no? Vemos que el adolescente tiene un eje de desarrollo, tiene una columna vertebral de desarrollo el adolescente, ¿no? El adolescente en toda esta etapa está en busca de algo, es como su tesoro perdido. ¿Cuál es ese eje central, vertebral en el desarrollo psicológico del adolescente? Efectivamente, la búsqueda de la identidad, ¿no? El adolescente en estos 8 años, ¿no es cierto?, de 12 hasta los 19 años, tiene que hacerse preguntas respecto a quién cree que es él, cuáles son sus aspiraciones, para qué está en este mundo, cuál es su misión, ¿no? Tiene que darse respuestas a esas interrogantes y eso le va a permitir ir encontrando su auténtica identidad, ¿no? Su verdadera identidad. Porque si no hace estas preguntas y no se da esas respuestas, el adolescente puede estar perdido, desorientado realmente, ¿no? Y en esta búsqueda de la identidad mucho ayuda un fenómeno que es la identificación de modelos. Los adolescentes tienen esa predisposición a identificarse con algunos modelos, ¿no es cierto? Algunos se identifican con personajes del ambiente artístico, cultural, deportivo, ¿no? De repente científico, ¿no? Son sus modelos de identificación, ¿no? Por ejemplo, actualmente, si tú le preguntas a un adolescente de 14, 15 años qué quisiera ser cuando sea grande, la mayoría, los modelos de estos chicos es que quisieran ser un deportista, un futbolista de talla mundial, ¿no? Quieren ser un Messi, un Cristiano Ronaldo, ¿no? Esos son sus modelos de identificación, ¿no? Igual si tú le preguntas a una chica, a una adolescente, la mayoría en estos momentos, sus modelos de identificación, en el caso de las mujeres adolescentes, es que quieren ser modelos, terramosas, fly hoster, ¿no? Entonces, esta tendencia que tiene el adolescente
le permite al final ir encontrando su verdadera identidad y va cambiando con los modelos de identificación, ¿no? Va cambiando él. Luego, otras características en cuanto a personalidad es que el adolescente reclama autonomía, ya reclama que los padres no los supervisen tanto, no los controlen tanto, que confíen más en ellos, que ellos saben conducirse, ¿no? Entonces, reclaman más autonomía, ¿no? Entonces, esa es una de las características que tiene el adolescente. En fin, hay otras características, una de ellas que también me parece importante resaltar, es la inseguridad del adolescente, ¿no? El adolescente por naturaleza es inseguro, pero no es porque tenga un problema psicológico, es inseguro producto de los cambios, las transformaciones que está teniendo su cuerpo. Mes a mes va viendo que va cambiando su cuerpo. Y por eso que el adolescente se mira constantemente al espejo, porque ya notó un cambio, ¿no? Y no es raro pues que el adolescente se mire 10, 12 veces al día en el espejo para verse cómo está, ¿no? Incluso tiene que salir ese adolescente afuera a la calle a comprar algo en la tienda de la esquina, se está mirando varias veces antes de salir, ¿no? Se mira cómo está, si no tiene una manchita, ¿no es cierto? De repente en la ropa, si está bien peinadito o peinadita, y sale. Y cuando ya está en la calle, ese adolescente tiene la sensación de que todo el mundo lo está mirando, ¿no? Que las personas están comentando acerca de él. Y realmente nadie se está fijando en él, pero tiene esa sensación, ¿no? Es por la misma inseguridad, ¿no? Bien, entonces, esos son los cambios importantes dentro de la dimensión psicosocial, ¿no es cierto? El aspecto emocional y la personalidad. La siguiente, por favor. Bien, ahora entramos a los cambios cognitivos. Recordemos que cambio cognitivo tiene que ver con la visión del mundo, con la comprensión del mundo, ¿no? Con las estructuras mentales que nos permiten entender al mundo, ¿no? Y el adolescente da un salto gigantesco en cuanto a estructura mental. ¿Por qué? Porque ya el adolescente comienza a tener mayor capacidad de abstracción, ¿no? El adolescente ya tiene un mundo de posibilidades en su mente, ¿no? El adolescente tiene escenarios mentales con los cuales él maneja. Un niño de 8 o 9 años comete un error, ¿no? Y de repente comienza a pensar, sorprenderse de que después le puedan llamar la atención o lo puedan sancionar. El adolescente no, el adolescente ya está viendo situaciones que puede manejar, ¿no? Y si le digo tal cosa a mi papá, o si la comprometo a mi tía, la llamo a mi tía para que reafirme que estuve con ella, ¿no? Y por eso no pude hacer las tareas, ¿no? Entonces comienza el adolescente a manejar escenarios mentales, posibilidades, ¿no? ¿Eso por qué? Porque tiene mayor capacidad de abstracción, ¿no? El adolescente ya piensa sobre sus propias ideas, sobre sus propios pensamientos. Por eso que Piaget, recordemos Piaget, él hablaba de que el adolescente tiene el pensamiento lógico formal, o también conocido como pensamiento hipotético deductivo, que es lo mismo, que empieza a los 12 años y se desarrolla a los 16. ¿Y en qué consiste este pensamiento hipotético deductivo, ¿no? Fundamentalmente que el adolescente tiene la capacidad de lanzar hipótesis, teorías sobre los hechos, no se deja atrapar por las circunstancias, ¿no es cierto? Maneja bien el mundo de las apariencias, ¿no? Para ponerles un ejemplo que pueda ilustrar cómo el adolescente maneja este tipo de pensamientos, nos vamos a remitir de repente a una situación en un colegio, ¿no? 8 de la mañana, los alumnos están entrando a su salón, ¿no? Y por ejemplo encontramos ahí a una alumna de repente de 9 años o 8 años, ¿no? Que está dentro del salón y ve venir a su compañerita y la saluda y le dice, hola Vanessa. Y Vanessa ni caso le hace ni la mira y se pasa de frente. Esta circunstancia, miren, que puede presentarse comúnmente en los colegios, permite que
una niña reaccione de una manera y la adolescente de otra manera muy diferente. Una niña frente a esta circunstancia puede reaccionar muy emocionalmente, y podrá decir, ¿no es cierto?, así de repente muy alterada, muy ofendida, ¿no? Y esta estúpida, ¿qué se habrá creído? ¿No? Que se va a venir a sobrar conmigo, ¿no? Entonces, es una reacción emocional, circunstancial. Pero la adolescente, ya de 14, 15 años, ¿no es cierto?, no, porque tiene el pensamiento hipotético deductivo, su respuesta puede ser lanzar teorías, lanzar hipótesis, y puede decir, ¿no?, una primera teoría para ella podría ser, ¿y esta qué le pasa? ¿No es cierto? ¿Por qué viene así? De repente algo le han hecho en su casa y ya viene a desquitarse acá con nosotras. Primera teoría. O puede lanzar una segunda teoría, ¿no? Puede decir, caramba, ¿no?, nuevamente con lo mismo, ¿no?, con la misma reacción, ¿no? No se preocupen, ella es así. Al empezar el día, empieza con ese carácter y ya después va cambiando, no hay que hacerle caso, ¿no? Otra teoría puede lanzar, o otra hipótesis mental, decir, bueno, ¿por qué está así? ¿Algo le habré hecho yo? ¿No? ¿O algún amigo le habrá comentado algo respecto a, de repente, a que yo estaba hablando mal de ella? ¿No? Entonces comienza a buscar hipótesis, teorías, situaciones, escenarios. Eso le permite al adolescente porque tiene el pensamiento hipotético deductivo, ¿no? Entonces elabora alternativas, puntos de vista, perspectivas, teorías, ¿no? Eso lo puede hacer el adolescente, el niño no puede hacer esto, ¿no? Y el otro aspecto cognitivo es el razonamiento moral, ¿no? Propuesto por Colbert, ¿no?, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor, la siguiente. Bien, Colbert fue un alumno, un discípulo de Piaget, ¿no?, y elaboró una teoría de cómo evoluciona el desarrollo moral, ¿no? Acuérdense que moral viene a ser la evaluación que uno hace del propio comportamiento, lo que considera que está bien y lo que está mal, ¿no?, lo que es positivo y lo que es negativo, ¿no? Es como si tú en estos momentos te dijeras, ¿estoy estudiando a conciencia?, ¿no?, o no estoy estudiando a conciencia. Esa es una actitud, ¿no?, de evaluación moral de tu comportamiento, ¿no? O cuando dices fulanito de tal, ¿es un buen amigo o no es un buen amigo?, ¿no? Entonces, ahí está hablando, se vislumbra entonces una evaluación moral, ¿no? Y Colbert estudió cómo avanzamos en la actitud, el desarrollo moral a través del juicio moral, ¿no?, a través del juicio moral. Y Colbert nos habla de que la evolución moral, el desarrollo de conductas más simples a más complejas va desde el nivel preconvencional hasta el nivel convencional, ¿no? El nivel preconvencional, que dicho sea de paso, adoptó fundamentalmente después de los estudios de Piaget. Piaget hablaba de moral heteronoma o heteronomía para referirse similarmente a la moral preconvencional que habla Colbert. Piaget entonces habla de heteronomía y de autonomía. Autonomía ya es a nivel postconvencional, ¿no? Entonces esos son los términos que hablaba Piaget, heteronomía y autonomía. Colbert dice preconvencional es una persona cuya conducta está regida por factores externos. Es decir, el individuo acá no ha internalizado ningún valor, ninguna norma. Está siendo jaloneado, empujado por cuestiones externas. ¿Como cuáles? Que él actúa solamente por el interés de un incentivo, de un premio, ¿no? Actúa por temor al castigo, a una sanción, ¿no? Es decir, ese estudiante, por ejemplo, que estudia solamente
porque le han prometido un premio, ¿no? Los padres le han prometido un incentivo, por eso estudia. O estudia simplemente para evitar que lo reprendan, ¿no? Con esa actitud, ese estudiante está en un nivel preconvencional. O también, no solamente por el incentivo, no solamente para evitar un castigo, sino también por la figura de autoridad. Si está mi papá ahí presente, ahí me pongo a estudiar. Si no está, no me pongo a estudiar. Es como, por ejemplo, esos choferes de combi, ¿no es cierto?, que solamente respetan las señales de tránsito cuando está el policía en la esquina, con su silbato y la papeleta en la mano. Ahí respetan, son pulcros en las señales de tránsito. Pero cuando no está el policía, hacen de las suyas, ¿no? Esas personas entonces están en el nivel preconvencional. Colbert dio una referencia, las edades son referenciales, no quiere decir que ya el individuo que llegó a los 11 años inmediatamente está en el nivel convencional, no, porque hay muchos sujetos que tienen 30, 40 años y todavía se mueven en este nivel preconvencional, ¿no? Es algo así como, ya, yo soy tu amigo, te presto mi cuaderno, ¿no es cierto? Te presto mi cuaderno, pero ¿qué me das tú a cambio? ¿No? Entonces, nada hace sin esperar un incentivo, un premio, ¿no? Entonces, estas personas se mueven a nivel preconvencional. Convencional, convención, un acuerdo. Convención es un acuerdo, ¿no es cierto? Una norma compartida, es una norma compartida. Las personas que están en este nivel ya se dan cuenta que no están solas, que hay un grupo humano, que está su familia, que está su comunidad, que está su país, y que tiene que actuar en consonancia con las expectativas de ese grupo humano. Por eso que el alumno dice, yo quiero estudiar porque quiero ser un buen estudiante. Yo quiero estudiar porque quiero que mis padres se sientan orgullosos de mí. El alumno que piensa así ya está en este nivel convencional, ¿no? Porque sabe que no está solo y hay unas expectativas con las cuales él tiene que cumplir, ¿no? Es igual, por ejemplo, el alumno de la pre, ¿no es cierto?, que quiere llegar puntual a las clases, ¿no? Pero si ese alumno dice, yo quiero llegar puntual para que no me dejen botado o que no me dejen en la puerta ahí, que me hagan pasar una vergüenza, ¿no? No me dejen pasar una vergüenza ahí. Entonces, ese estudiante, por el temor a la vergüenza, ¿no es cierto?, está adoptando una conducta a nivel, ¿cuál sería? ¿Preconvencional o convencional? Lógicamente, preconvencional, ¿no? Pero si ese mismo estudiante dice, quiero estar puntual, ¿no es cierto?, en mi academia, para no perder ni un minuto de clase, porque yo soy una persona responsable, lógicamente está en nivel convencional. Postconvencional, sinónimo de moral autónoma, en la terminología de Piaget. Acá las personas ya se guían por principios éticos universales, ¿no? O sea, tienen asimilados los principios éticos universales. La justicia por la justicia, la verdad por la verdad, la honradez por la honradez, independientemente de las circunstancias que les toque vivir, ¿no? Es decir, una persona dice, yo estoy de acuerdo por el derecho a la vida, estoy en contra de la pena de muerte. Ah, qué bien. Aparentemente esa persona podría estar en el nivel postconvencional, pero mantiene su posición si es que pasa por una circunstancia penosa, por ejemplo, en la cual de repente un familiar es asesinado por un delincuente. ¿Estaría de acuerdo en que se respete la vida también de ese delincuente que asesinó a su familiar? No. O sea, las personas que tenemos criterios, ¿no es cierto?, y algunos principios morales somos coherentes, ¿no? No porque nos conviene sí y no cuando no nos conviene no. O sea, no, tenemos que ser coherentes, ¿no? Esas personas ya se mueven a nivel postconvencional. Les pongo otro ejemplo. Si ustedes van a un supermercado, Plaza Vea o Metro, ¿no?, y bueno, compran un producto que les cuesta 80 soles. Van a la cajera, con 100 soles le pagan a la cajera, y resulta que la cajera se equivoca
en vez de darle los 20 soles devueltos, les está entregando 80 soles devueltos. Y ella no se da cuenta. Ustedes reciben los 80 soles, ¿no? ¿Qué haces en ese momento? ¿No? Y hay mucha gente que dice que es honrada, mucha gente que dice que es honesta, ¿no? Pero en esa circunstancia, ¿qué haces? ¿No? Y justo tu papá no te ha dado propina esa semana. ¿Qué haces ante esa situación? ¿Devuelves el dinero? Los que dicen que son honrados, honestos, son coherentes, ¿no? Y asumen eso. Pese a que pueden estar en una situación económica difícil, lo asumen, ¿no? Las personas que actúan así se mueven a un nivel post-convencional, ¿no? Bien, la siguiente. Bien, chicos, entonces hemos tratado el tema de la adolescencia, ahora nos toca abordar la adultez temprana, que es una etapa comprendida entre los 20 a 40 años de edad, ¿no? En cuanto a lo que es el desarrollo físico, en esta etapa sino que efectivamente es la cúspide del desarrollo, ¿no? Del desarrollo físico del individuo. ¿Por qué? Porque los órganos sensoriales están en su máxima potencia, ¿no? La coordinación muscular está llena de energía, de fuerza, ¿no? Y las personas se muestran saludables. Ahora, que esto es relativo también, les voy a decir, ¿no? Porque así puedas tener 25, 30 años, pero si no tienes un estilo de vida saludable, entonces tu cuerpo se va a resquebrajar, ¿no? Entonces, pero fundamentalmente el cuerpo está en todo su esplendor acá, en esta etapa, ¿no? En cuanto al desarrollo cognitivo, aparece el pensamiento dialéctico o pensamiento postformal, ¿no? Es decir, es una etapa de evolución del pensamiento. Después del pensamiento lógico formal viene el pensamiento dialéctico postformal. ¿Y qué significa tener pensamiento dialéctico postformal? Que tenemos la capacidad de apreciar los fenómenos, evaluar a las personas en sus contradicciones, en sus cambios, ¿no? Es decir, nosotros no nos dejamos llevar solamente por enfocarnos en un solo polo, ya sea negativo o ya sea positivo, ¿no? Es decir, nosotros no caemos en ese engaño que hay personas que son 100% buenas, que son perfectas, y personas que son malas, perversas, crueles, ¿no? 100% crueles. No caemos en esa antinomia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya manejamos el pensamiento dialéctico, ¿no? Y vemos que en cualquier hecho, en cualquier fenómeno, ¿no? Siempre vamos a ver aspectos positivos y aspectos negativos, y lo comprendemos y lo manejamos así, ¿no? No idealizamos a las personas, ¿no? Y en toda situación siempre vamos a tratar de encontrar contradicciones, en toda situación, ¿no? En una institución, por muy buena que sea, también tiene sus aspectos negativos y tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? Una mala noticia, ¿no? Una mala experiencia no es 100% mala, ¿no? También tenemos que encontrarle el aspecto positivo, ¿no? Esforzarnos por encontrar el aspecto positivo y aprender de esa mala experiencia, ¿no? Entonces, las personas que tienen esa percepción, esa apreciación de la vida, ¿no es cierto?, de que el mundo está lleno de contradicciones, ¿no es cierto?, y que de esas contradicciones sale una nueva percepción, una nueva imagen, ¿no?, más coherente, más centrada, más realista, ¿no?, ya se mueve en el pensamiento dialéctico o postformal, ¿no? Entonces, recordemos, por ejemplo, que las culturas orientales desde jóvenes les enseñan a tener esta perspectiva, ¿no? Acuérdense ustedes del yin y el yang. Es una filosofía de vida, ¿no? Acuérdense que el yin y el yang están dentro de una unidad, ¿no? Y dentro de esta unidad hay el polo negativo y el polo positivo. Y así hay que verla la vida, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento postformal, ¿no? Con sus elementos del relativismo, todo es relativo,
siempre hay contradicción, y después de esa contradicción sale la síntesis, ¿no? Una nueva imagen, una nueva persona, una nueva percepción, ¿no? Bien, en cuanto a desarrollo psicosocial, en esta etapa se da la asunción de roles, ¿no? Y se da la elección de la pareja. Hay estadios, los 3 estadios son el estadio del desplazamiento, es decir, la emancipación ya completa, económica de los padres, ¿no? La búsqueda de la pareja, que se da de los 20 a los 30 años, la etapa o el estadio de la consolidación, el fortalecimiento profesional, el fortalecimiento familiar, ¿no? Y el estadio de la transición, de 35 a 40 años. Pasemos entonces a la siguiente etapa. En la etapa de la adultez intermedia, de 40 a 65 años, en cuanto a lo que es desarrollo físico, si bien es cierto, el estado físico puede ser saludable, pero ya se nota un ligero deterioro, ¿no? Hay una disminución de la capacidad de los órganos sensoriales, ¿no? Se pierde un poco la agudeza visual, la agudeza auditiva, ¿no? Y un poco la coordinación muscular. Igualmente, en esta etapa se dan los cambios en la capacidad reproductiva, ¿no? En el caso de la mujer disminuye la capacidad reproductiva, ¿no? Se extingue la capacidad reproductiva. Aparece entonces el climaterio masculino, la menopausia, ¿no? Y acá también se presenta un fenómeno en el cual muchas mujeres, cuando pasan por la menopausia, se sienten menoscabadas como mujeres, como tal. ¿Por qué? Porque está bien relacionado el concepto de feminidad con capacidad reproductiva, ¿no? Al extinguirse la capacidad reproductiva, se sienten disminuidas también en su propia feminidad, ¿no? Y por eso que también hay una tendencia ligera a la depresión, ¿no? Predisposición a contraer enfermedades, ¿no es cierto? El cuerpo es más susceptible a algunas enfermedades, ¿no? En cuanto a lo que es desarrollo cognitivo, acá se presenta el cenit o la cúspide de las habilidades mentales. ¿Por qué? Porque el individuo tiene mayor cultura, mayor vocabulario, ¿no es cierto? Y hay un incremento de la inteligencia cristalizada. ¿Qué es la inteligencia cristalizada? Fundamentalmente es la capacidad para solucionar problemas, pero en base a la información, a la experiencia. No tanto a la estructura mental de análisis, síntesis, sino a la información que tenga sobre los hechos, sobre los fenómenos, ¿no? ¿Quién tendrá más inteligencia cristalizada? ¿Aquella persona que solamente ha terminado la primaria o aquella persona que ha terminado la secundaria? Evidentemente la persona que ha terminado la secundaria tiene mayor inteligencia cristalizada, ¿no? Entonces, ese es el aspecto central en cuanto a desarrollo cognitivo, ¿no? En cuanto a desarrollo psicosocial, se presenta en esta etapa la doble responsabilidad, ¿no? Ya el individuo está a cargo de los hijos y también está a cargo de los padres, ¿no? Hay un máximo desarrollo profesional y en esta etapa el adulto intermedio tiene una urgencia, una necesidad de ser generativo, es decir, de crear, de aportar, de producir. Hay una necesidad imperiosa, ¿no? De aportar a la familia, aportar a su comunidad, aportar a su país, ¿no? A eso se le llama la crisis de generatividad en esta etapa. La siguiente, por favor. Luego, la última etapa de la adultez avanzada o tardía, o senectud, que también así se le conoce, ¿no? Que es a partir de los 65 años. En cuanto a desarrollo físico, como sabemos, la salud y las habilidades sensoriales, musculares, declinan, ¿no? Declinan bastante, ¿no? Incluso el cuerpo se encoge, ¿no? Una persona de 75 años se va encogiendo, ¿no? La contextura también, ¿no? Y hay una mayor presencia de enfermedades, es decir, el anciano un poco se tiene que acostumbrar a convivir con algunas enfermedades, ¿no? Ahí está la diabetes, la artritis, ¿no? Y últimamente una enfermedad que está apareciendo con mucha incidencia, me refiero a
al Alzheimer, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que aquellas personas que pasan los 75 años de edad, en un 50% en este tipo de personas tienen una tendencia a contraer el Alzheimer, ¿no? Y como ustedes saben, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa del cerebro, se mueren neuronas, ¿no? Y los síntomas en los pacientes con Alzheimer es que la memoria también se deteriora notablemente. El paciente con Alzheimer comienza a tener amnesias, lagunas mentales, ¿no? No reconoce a sus hijos, no sabe cómo, sale fuera de su casa, no sabe cómo volver, y esto va avanzando. El deterioro de la memoria es irreversible, ¿no? Incluso después se olvidan de comer, de ir al baño, ¿no? Bien, en cuanto al desarrollo cognitivo, hay una probabilidad de deterioro de la inteligencia y de la memoria de corto plazo. ¿Cuál es la memoria de corto plazo? Es aquella memoria en la cual uno es capaz de retener información y pasado un minuto, ¿no? Sigue reteniendo esa información, ¿no? O sea, tienes información en este momento, pasa un minuto y todavía la puedes seguir reteniendo. Pero en el anciano, esto es lo que falla, ¿no? Por eso no es casual que nosotros observemos ancianos que, por ejemplo, están en la sala, se dirigen hacia el comedor y cuando ya están en el medio del comedor se preguntan, ¿y a qué vine? Es decir, no saben a qué han ido al comedor. Y hace un minuto atrás, cuando estaban en la sala, ellos sabían a qué se dirigían, ¿no? O si no, están conversando, una ligera distracción, y después de pasar un minuto, oye, ¿qué te estaba hablando? ¿Qué te estaba diciendo? ¿No? Fallas en la memoria de corto plazo. Pero la memoria de largo plazo, esa sí está vigente, es fuerte, firme, ¿no? Por eso que los ancianos cuentan sus historias de lo que le ocurrieron cuando ellos tenían 10 años, 15 años, ¿no? Y ya te la han contado 50 veces y las 50 veces te la siguen contando, ¿no? Bien, entonces eso es en cuanto a desarrollo cognitivo. En cuanto a desarrollo psicosocial, el eje central en el desarrollo del anciano, en el aspecto psicosocial, es la búsqueda del significado de la vida. Es decir, el anciano tiene una urgencia por encontrarle un sentido a su vida. ¿Mi vida tuvo sentido o no tuvo sentido? ¿No? ¿Qué cosas importantes y significativas hice en mi vida? ¿No? El anciano tiene esa necesidad, ¿no?, de encontrarle ese sentido a la vida, ¿no? Por eso que ocurre muchas veces que a veces ancianos, después de esa evaluación, se sienten mal, ¿no? Se sienten mal y al final se vuelven personas muy amargadas, coléricas, renegones, ¿no? Porque la evaluación es negativa de su vida, ¿no? Entonces, presencia de la jubilación y pérdidas personales, es decir, amigos, compañeros de trabajo, familiares de su misma generación van muriendo, ¿no? Y se va quedando solo, ¿no? Y eso condiciona, esa vivencia condiciona incluso para pensar sobre la muerte también, ¿no? Bien, alumnos, en la siguiente diapositiva van a estar las claves de respuesta, ¿no? Entonces, a la primera pregunta dice, etapa del ciclo vital en la que el individuo puede abstraer e interiorizar valores. La respuesta es la C, que es la adolescencia, lógicamente, ¿no? Acá empieza la capacidad de abstracción. La pregunta número 2, tipo de razonamiento que se usa al justificar si un comportamiento es socialmente correcto o no. La respuesta correcta es la A, moral, la moral, ¿no? La moral implica evaluar el comportamiento, ¿no? Y el otro término, concepto relacionado con la moral es la ética, ¿no? ¿Y qué es la ética? Es la fundamentación de la moral, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué lo que tú dices que es bueno realmente, ¿no? Entonces, es la justificación de la moral. Esa es una actitud ética. La pregunta número 3, etapa del ciclo vital en la cual la resolución satisfactoria de los problemas
se basa en el procesamiento automático de la información adquirida por el aprendizaje y la experiencia. La respuesta correcta es la D, adultez intermedia, ¿no? Es decir, para solucionar un problema, ¿en qué etapa es donde el individuo se basa fundamentalmente en la experiencia, ¿no? En la información acumulada en la adultez intermedia? 4. Detectar las incoherencias del razonamiento de los otros es posible para el adolescente gracias al desarrollo del pensamiento. La respuesta es la C, hipotético-deductivo, ¿no? O lógico-formal, que es lo mismo. La número 5. Etapa del ciclo vital en que se espera que la persona logre amistades duraderas y trabajo estable. La A, adultez temprana. 6. Etapa del desarrollo moral en la cual el individuo defiende los derechos reivindicados por la gente, o sea, derechos generales, universales, ¿no? La respuesta es la C, postconvencional. La 7. Aceptar acciones porque cuentan con la aprobación social es característica de una moralidad de nivel C, convencional, ¿no? La número 8. Es una característica sexual primaria. La B, crecimiento de los genitales, ya habíamos señalado eso, ¿no es cierto? 9. El tipo de pensamiento que percibe la realidad como un conjunto estructurado de formas y sistemas en evolución, transformación y cambio continuo se denomina dialéctico, ¿no es cierto? Ese es el pensamiento dialéctico, la B. Y la 10, etapa del ciclo vital en la cual adquiere importancia central el encontrarle significado a la vida, justo lo que habíamos hablado últimamente. La respuesta es la A, ¿no? En la adultez tardía o senectud. Bien, chicos, aquí nos quedamos en esta clase, ¿no? Y nos vemos en la próxima sesión. Adiós. ¿En qué consiste realmente pasar por esta etapa, ¿no? Lo que yo les puedo decir es lo siguiente: la etapa de la adolescencia es una etapa de transición, fundamentalmente. Una etapa de transición en la cual el individuo está dejando de ser niño y pasa a ser adulto, ¿no? La adolescencia es esa etapa, pues, fundamentalmente de formación, ¿no? Una etapa de grandes cambios, ¿no? Cambios morfológicos, cambios de las estructuras mentales, ¿no? Y está comprendida fundamentalmente entre los 12 hasta los 19 años de edad, ¿no? Esta etapa de la adolescencia empieza con la pubertad, ¿no es cierto? Es como que la pubertad despierta al adolescente. ¿La primera menstruación en la mujer? Pregunto. Efectivamente, menarquía, ¿no es cierto? Es la primera menstruación en la mujer. Y en el caso del hombre, del varoncito, del puber, varón, la aparición del líquido seminal, ¿no es cierto?, de la espermatogénesis, se presenta en un fenómeno que son conocidas como las poluciones nocturnas o los sueños húmedos, ¿no? Entonces, allí realmente el adolescente se da cuenta de la capacidad reproductiva ya de su organismo, ¿no? Entonces, las poluciones nocturnas, como ustedes saben, no es el adolescente que se acuesta en las noches y luego durante toda la noche tiene sueños, pues, y unas fantasías sexuales tremendas y al día siguiente amanece
Ya, en esta oportunidad vamos a tratar ¿no? La pubertad, fundamentalmente, alumnos, son cambios morfológicos, cambios fisiológicos, y que tiene más o menos un periodo de vigencia de 3 años, ¿no? La pubertad, estrictamente hablando, son cambios físicos, ¿no? ¿Cuáles son esos cambios físicos que se presentan en este estadio, ¿no? Principalmente cambios hormonales, ¿no? Es decir, las gónadas comienzan, ¿no es cierto?, a secretar hormonas, en el caso de la mujer, estrógenos y progesterona, y en el caso del hombre, la testosterona, ¿no? Los folículos en la mujer comienzan a madurar y empieza la ovulación, ¿no? Y con la ovulación empieza la menstruación. ¿Cómo se llama técnicamente? Bien, alumnos, buenas tardes. Entramos pues a la sesión número 4, a la clase número 4, y vamos a tratar el tema sobre las etapas del desarrollo humano que nos están faltando. Recuerden ustedes que en la clase anterior nosotros tratamos la etapa prenatal, la etapa de la infancia, niñez temprana y niñez intermedia. Ahora nos está faltando tratar el tema de la adolescencia, la etapa de la adultez temprana, adultez intermedia y la senectud. Pues bien, vamos a ver ahora la adolescencia. En realidad, la adolescencia es la etapa en la cual ustedes se encuentran viviendo, gozando en este momento, ¿no? Y creo que ustedes están vivenciando más, ¿no es cierto?,